¿Qué tal? Muy buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles, continuar esta mañana con nuestra programación. Para nosotros es un verdadero placer y honor poder llevarles a ustedes información desde muy tempranas horas de la mañana. Y por supuesto, a esta hora vamos inmediatamente a conocer aspectos importantes del país. Vamos a hablar acerca de cómo está la situación del sistema de salud en el país desde la perspectiva y de la generación de reacciones que ha tenido precisamente la presentación de las partidas de presupuesto que están siendo ya analizadas en la Asamblea Legislativa y que trae consigo una serie de puntos y contrapuntos. Es más, este fin de semana tuvimos desde luego una marcha en la que participaron gremios de docentes y del sistema de trabajadores de salud, en la cual pues expresaron su inconformidad por la no aplicación, precisamente de acuerdo a lo que se ha presentado para el próximo año del presupuesto general de la Nación, el tema del escalafón. Este es un tema importante que lo vamos a ver desde la perspectiva de profesionales del sector salud, por lo cual les invito a ustedes a que me acompañen. Sindicalistas y personas de diversas organizaciones sociales protestaron en las calles de San Salvador por los recortes propuestos por el gobierno de Nayib Bukele para el presupuesto de salud y educación del 2025, que incluyen la congelación de beneficios salariales y la disminución de plazas en instituciones públicas. El órgano ejecutivo presentó el pasado 30 de septiembre al Congreso la iniciativa del Presupuesto General del Estado para el 2025, con recortes de 34 millones para educación y 92 millones de dólares para salud. Se ha violentado ya mucho tiempo y no se nos toma en cuenta, no le da importancia a lo que es el sector salud y sector educación. Me he venido arriesgándome a que sea suspendido del cargo que ostento en este momento como directivo nacional de Cimeduco, pero yo creo que la lucha hay que hacerla. Los manifestantes se concentraron en la Plaza El Divino Salvador del Mundo y recorrieron algunos kilómetros hasta las cercanías del Hospital Nacional Rosales. Se esperaba una mayor convocatoria, pero unas 9 organizaciones de docentes desistieron tras llegar a un acuerdo de negociación con el gobierno, según dieron a conocer la noche del 18 de octubre. Entre estos sindicatos que no acudieron se encuentran Andes 21 de junio, Bases Magisteriales y el Sindicato de Maestras y Maestros de la Educación Pública de El Salvador, Cimeduco. Por otro lado, a la protesta asistieron miembros del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud, el Foro Nacional de la Salud y también el Movimiento de Trabajadores de Despedidos y el Frente Magisterial Salvadoreño. Estos y otros temas serán analizados esta mañana en el programa de Diálogo 21 con Ernesto López. Reportó Jonathan Cortés. Bien, muchísimas gracias, Jonathan, por esa importante información y ese preámbulo que nos pone en perspectiva de lo que vamos a abordar este día con nuestros invitados. Quiero saludar al doctor Carlos Ramos Haims, vicepresidente del Colegio Médico. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación, Ernesto. También quiero saludar al secretario general de Simetriz, el doctor Rafael Aguirre. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muchas gracias, muy doctor. buenos días. Para mí pues, es un privilegio acompañarles esta mañana y poder actualizar de todo lo que está aconteciendo a nivel de nuestro sistema de salud. Gracias. Así es, en efecto, docentes, médicos, ciudadanos marcharon ayer contra el congelamiento del escalafón y la supresión de plazas. ¿Cuál es la valoración que de entrada ustedes tienen en cuanto a la asistencia y algunos pormenores que se generaron en el contexto de la actividad del día de ayer? Sí, nosotros vemos realmente que hay una manifestación, un descontento por el hecho que... El día sábado, perdón. Sí, del día sábado. Sabemos que hay un descontento por el hecho de los recortes presupuestarios y lo que se escuchó fue el congelamiento para los compañeros del Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación de su escalafón. Realmente ante esta situación pues hubo ya una manifestación a la población y terminó en una convocatoria hecha el día sábado en la cual pues se nota a través de los medios de comunicación y a través de las redes sociales que esto fue un éxito. Se convocó a bastantes personas a pesar de lo que hubo el día viernes en la cual pues parte de unos compañeros sindicalistas dijeron que ya no iban a asistir, pero aún así se vio un conglomerado de personas muy importante. ¿Por qué?
porque estamos hablando de un presupuesto importante para salud y educación, porque no solamente tienen que ver en ese presupuesto situaciones de remuneración, sino también de aquello que tiene que beneficiar a la población en mejoras, por ejemplo, en el área de la salud, de compra de medicamentos, de procedimientos diagnósticos, de procedimientos quirúrgicos, etcétera. Sabemos que la Organización Mundial de la Salud nos ha dicho que para tener un sistema de salud fortalecido, robusto, de primer mundo, que es lo que nosotros buscamos, necesitamos tener un presupuesto arriba del 10% de lo que es el Producto Interno Bruto. Entonces, realmente si nosotros empezamos y sumamos, hacemos una simple aritmética y sumamos los presupuestos solamente del Seguro Social y del Ministerio de Salud, nos quedamos alrededor de 2.100 millones de dólares. Es decir, nos quedamos cortos. ¿Y a cuánta población atendemos? Al 95% de la población. Entonces, el recorte que se haga definitivamente viene a afectar la salud de la población salvadoreña de forma directa, y eso es lo que ha entendido la población, y eso es lo que nosotros vimos el día sábado. Es decir, se ha elevado un poco ese nivel de conciencia y participa, digamos, como a partir de lo que hace la asistencia de ellos en este evento. Sí, así es. Ok, vamos a ver, ¿cuál es la opinión que tienen ustedes también como colegio médico? Pues como colegio médico, creo yo que la valoración de la actividad del sábado es muy satisfactoria. Siempre en este tipo de movimientos o de manifestaciones por descontento ante alguna política del gobierno, en la primera o en las primeras 2 o 3 reuniones se tiene una afluencia bien baja. Bueno, yo estuve en todo este movimiento del año 2000, 2001, y recuerdo que las primeras convocatorias era poca gente la que se manifestaba. Porque al principio siempre existe alguna duda, incertidumbre, qué es lo que va a pasar con esto. Tal vez se tienen consideraciones respecto a la legitimidad de las cosas que se piden. Y también incertidumbre respecto de cómo va a ser la respuesta del gobierno. Entonces, aunque todo el personal esté en espíritu o en emoción, es poca la gente que da el paso y se presenta pues, físicamente al lugar. Si tenemos esto en cuenta y vemos la afluencia de personas del sábado, da esperanza, porque quiere decir de que las siguientes convocatorias van a ser aún más numerosas. Porque sí, se calcula que estuvo más o menos 1.500, 2.000 personas. Hubo voces que escuché ahí decir de que había una especie de boicot, ¿no? ¿Esto lo sostienen ustedes? De hecho, ANDE 21 de junio boicoteó y las otras 2 bases magisteriales y CIMEDUCO sacaron un comunicado a las 8:20 de la noche queriendo desmontar la actividad del día siguiente. Ellos no asistieron. El grupo liderado por el señor Pacetino y creo que el señor Villegas, ¿no? Creo que sí. No sé, perdón un poco si entro en ese detalle, pero entiendo que ellos al final no participaron. Sí, así es. ¿Así fue? No participaron. Y además hubo también retenes en las carreteras que venían de Occidente y Oriente, detuvieron los buses en los que venían los colegas y los compañeros. Entonces, lo que vimos fue realmente la manifestación del área metropolitana. Y aún así, o sea, fue una cosa realmente numerosa. Así es. Es que nosotros vimos un movimiento orgánico. Entendemos la postura de los compañeros sindicalistas en este sentido, porque es válida la negociación. O sea, en ningún momento, y aquí hay que tener cuidado de llamar traidores a los compañeros, porque es válida la negociación. Ahora, lo importante también es válido que nos digan qué es lo que han negociado. Dijeron que esta semana, se supone, van a dar a conocer lo que en esas mesas se va a tratar. Y eso, a ellos como maestros. A ellos como maestros. Al sector salud todavía no se le ha llamado, no se le ha convocado. De habérseles llamado hubiesen llegado, perdón, un poco... Y eso es lo que estoy hablando. O sea, es un movimiento orgánico. Al final las personas necesitan dar a conocer su malestar. Y por eso se vio la tremenda convocatoria. Más allá del tema más allá escalafón... del tema que los líderes vayan a negociar o no algo con respecto a situaciones presupuestarias de remuneración, porque lo importante es la conciencia que ha tomado la población,
que es necesaria para su salud y para los suyos, que realmente exista una adecuada inversión. Y eso es lo que nosotros veíamos en los carteles, veíamos en eso florido que existía de la manifestación de las personas. Que se venció el miedo entonces. Se ha vencido el miedo hasta este momento. Por el hecho de que en su momento muchos dijeron, a pesar de esto, aquí estamos, ¿no? Así es, correcto. Ok, doctor. Sí, lo que dice el doctor Aguirre, que cada una de todas las personas que estuvo ahí presente llegó en forma libre, en forma voluntaria, y a manifestar su descontento, su frustración. Había bastante gente de sociedad civil, habían personas de otros sectores, estaba por supuesto salud, había también maestros. Entonces sí fue bien poderoso en realidad, que había una intersectorialidad. Estaba prácticamente el país completo, estaba representado de una o de otra forma en estas personas que llegamos. ¿Se cumplió el llamado y se respetó el llamado que hicieron muchos sectores organizadores para que los partidos políticos o líderes no se acercaran? Sí, se cumplió. ¿Sí? El exdiputado Ronald Umañas se hizo presente, pero entiendo yo que al principio de la marcha se le pidió pues, que por favor se retirara y él pues se retiró, obviamente. El resto de la manifestación, bueno, la concentración en El Salvador del Mundo y la marcha hacia el Hospital Rosales se dio en orden, se dio en completa tranquilidad. No hubo lesiones, no hubo daños a propiedad privada, no hubo nada. Se llevó con todo el canon del, digamos, del respeto a la propiedad privada y otras cosas. Nada que empañara. Se lograron los objetivos. Sí, Sí, definitivamente. Entremos ahora a otra fase. Presupuesto. Cuéntenme un poco, bajo la lógica y digamos, la postura analítica de la partida que se ha hecho, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo están viendo esta situación? Sí, nosotros vemos la preocupación que hay por el hecho de hacer recortes. Como lo mencioné, realmente hacer recortes a un presupuesto lo que conlleva es qué áreas específicas se van a ver dañadas y se van a ver afectadas. Y sabemos que si de por sí ya hay un problema de falta de medicamentos, de situaciones de retrasos de citas y etcétera, si esto va a verse más afectado aún de lo que tenemos, así es. Este es el presupuesto, doctor, ese es el presupuesto del Ministerio de Salud, así es. Esta es la propuesta del anteproyecto, ¿no? Sí, que se ha hecho, ¿no? Donde se lleva el recorte, que me imagino yo que ahí es donde está incorporado el escalafón. Ok, ahí es donde justo bajo esa cifra a ustedes les preocupa y han llamado y han exhortado producto de esto en la marcha para hacer una negociación, digamos, pláticas para poder cambiar un poco esto, ¿cierto? Para tratar de disuadir al gobierno, pues que es realmente una locura querer hacer esto. Pues. Si partimos del hecho... 90 millones son la diferencia de lo que se hizo. Y de esos 54 y pico millones se le están quitando a los hospitales, a los 30. 30 de los 31 hospitales tienen un presupuesto para el 2025 que es menor que el presupuesto de este año. Entonces, estaba diciendo, si partimos del hecho de que en el momento actual el primer nivel de atención tiene deficiencias graves, que las enfermedades prevenibles se han disparado, que hay mortalidades que son superiores a los años anteriores en enfermedades respiratorias, en enfermedades diarreicas, en dengue, todas las cosas que se pueden prevenir están mal controladas actualmente. Y si pasamos luego al nivel hospitalario, los hospitales están dando citas a muy largo plazo, hay ausencia de medicamentos, escasez de insumos, no hay... O sea, el impacto es serio, ¿no? Equipos adecuados, o sea, si todo eso está sucediendo en este momento con el presupuesto que se tenía este año, ¿qué puede pasar si se recorta 91 millones de dólares? O sea, no puede pasar nada bueno. O sea, 1.119 plazas estarían... Aparte del recorte presupuestario, van a quitar plazas. Entonces, si tenemos que el personal médico de enfermería y personal técnico que da servicios de apoyo no da abasto, imagínense hoy con 1.100 y pico plazas menos. O sea, ¿Por qué ustedes, aquí tenemos gracias a nuestros televidentes que siempre están activos enviándonos sus comentarios? Pregunta, dice, saludos, ¿qué pasaría si no hay resultados
si no hay resultados de las negociaciones de los maestros? Y entendemos, ellos se lo han manifestado, que continuarán obviamente con la manifestación y en protesta de que no se llega a un acuerdo. Previamente a esto estábamos viendo nosotros la pregunta que nos hacían, que si no fuimos tomados en la negociación. Otra pregunta, ¿por qué Sí. ustedes los médicos no fueron tomados en cuenta para esta negociación, doctor? Sí, definitivamente en este momento es lo que estamos nosotros hablando, que se dé apertura al diálogo. El problema es que los administrativos actuales del sistema de salud deben de entender que nosotros no somos problemas, nosotros somos parte de la solución y que dentro de esta solución hay tantas propuestas que se pueden plantear para mejorar y llegar a ese sistema de salud que tenemos, pero no entendemos por qué es el miedo de parte de la administración en sentarse. Ahora, sí tenemos que llevar posturas claras respecto de cobertura, respecto de atención a la población, porque esto es lo importante. Nuestro diagnóstico situacional del Seguro Social se ha basado en la cantidad de derechohabientes que tenemos y en la cantidad del personal de salud que tenemos dispuesto para ello. ¿De qué me sirve tener 300, 400 médicos en área administrativa si yo no los voy a utilizar? Si no van a tener ese contacto directo con la población. Ahí me estoy perdiendo yo más de 10,000 consultas al mes. Entonces, todas estas situaciones tienen una propuesta diseñada a través del diagnóstico situacional. Si no conocemos las cifras internas, no vamos a poder tener entonces propuestas. A pesar de esto, aunque no tengamos información interna, nosotros buscamos y nos filtran, los mismos compañeros nos filtran la información y podemos entonces así hacer las propuestas actuales. Ok, interesante. Hay una pregunta que la voy a dejar planteada para regresar al corte y luego hablamos también esta nueva forma de contratación y un poco también relacionado con la deserción o, mejor dicho, la solicitud o fuga, ¿verdad? Ese es el término, fuga de médicos especialistas de las instituciones públicas de salud. Vamos a hablar de esto. Vamos a la pregunta, dice, buenos días, saludos a sus invitados. Ernesto, ¿cuál sería el siguiente paso de ustedes como médicos si no son escuchados? Vamos a la pausa y reflexionan esta pregunta y volvemos con más. 7:17 minutos. Y esa calidad siempre se la mostramos a esta hora de la mañana para que usted, pues a esta buena hora, pues disguste de una buena taza de café. Y qué rico es disfrutar de café rico, el café perfecto de la mañana. Continuamos conversando con el doctor Rafael Aguirre, secretario general de Simetriz, y el doctor Carlos Ramos Hines, vicepresidente del Colegio Médico, relacionando y punto de partida la marcha llevada a cabo el pasado sábado y sobre todo también en el contexto de esta partida de presupuesto que se ha hecho. Había dejado planteada una pregunta ahí relacionada precisamente qué va a pasar si no son tomadas en consideración, digamos, ustedes dentro de este proceso de negociación. ¿Cuál sería el siguiente paso en este tema, si no son escuchados? Sí, antes de eso, Ernesto, yo quería terminar de responder una de las preguntas anteriores que decía que por qué no habíamos sido llamados los médicos. ¿Por qué no han sido tomados así? Y como colegio médico, pues y personalmente también yo veo con preocupación que durante todo el fin de semana funcionarios del gobierno, diputados e incluso el mismo presidente de la Comisión de Hacienda en la Asamblea Legislativa estuvieron burlándose de la manifestación del sábado, estuvieron queriéndola minimizar y también estuvieron tildándola que era una marcha de la oposición. Y llama la atención porque ellos, como funcionarios de gobierno, no pueden decir de que la sociedad civil es oposición. O sea, el gobierno, en teoría al menos, es para todo el país, o sea, para todos los ciudadanos, no solamente para un grupito de sus simpatizantes. Entonces, que los mismos funcionarios estén diciendo de que era una manifestación de oposición, o sea, ¿desde cuándo un ciudadano es oposición? O salud, educación son oposición. Si salud y educación son los pilares principales sobre los que una sociedad descansa, y ellos como gobierno, que supuestamente están enfocados en lo social, es lo que deberían de estar fortaleciendo, no estarle quitando dinero para darle más a partidas de publicidad y cosas superfluas que pudieran bien ser mejor dejadas de lado para enfocarse en los temas que son realmente importantes y que son de interés nacional, salud y educación. Ok, la pregunta directamente, ¿no? Sí, nosotros nos vemos obligados a responderle a la sociedad civil
y responder a la población salvadoreña en ese sentido. Necesitamos diálogo y el diálogo tiene que ir con propuestas claras, técnicas, operativas por parte del personal que está día a día confrontando esta situación del sistema de salud deteriorado que tenemos. Entonces, por lo tanto, al no ser escuchados por parte del área política de nuestro país, pues entonces tenemos que seguir en estos medios de comunicación, tenemos que seguir denunciando, tenemos que seguir solicitando el diálogo, y es por eso que tenemos que acompañarnos y hacernos acompañar de la sociedad civil. Entonces vamos a continuar en el camino que la sociedad civil quiere que se establezca hasta que tengamos un diálogo que va a ser mostrado, transparente hacia la población, porque no creemos nosotros en reservas y en que se oculte la información necesaria para que la población tome la decisión correcta. Así que nosotros en ese sentido queremos decirlo, vamos a continuar tocando la puerta y diciendo que queremos diálogo. Lo hacemos a través de los medios de comunicación y también lo vamos a hacer a través, junto con la sociedad civil, en los diferentes lugares donde se administra la salud, para decirles, aquí estamos, queremos platicar. Doctor. Sí, y yo iría también un paso más adelante, en el sentido de que el usuario final de los servicios, que es nuestros pacientes, son los que viven cotidianamente todas estas escaseces, todas estas citas a largo plazo y todas las dificultades que encuentran buscando solución a sus problemas de salud. Entonces, ellos son los llamados a acuerparnos a nosotros en el reclamo de sus derechos, porque todavía, hoy por hoy, en la Constitución está consagrado que el derecho a la salud es un derecho ¿No se sienten que ustedes son universal, oposición, como en algún momento salió el verso de lo que decía anteriormente? Por supuesto. ¿No fue una que, marcha de la oposición? Claro que no, fue una marcha de ciudadanos, de trabajadores de salud y de educación preocupados por la amenaza del recorte presupuestario, del recorte de plazas. O sea, ahí no había... Ok, corro en el tiempo. Fuga de especialistas. ¿Hay fuga de especialistas en la administración pública de salud? Sí, en los dos lugares, en el Ministerio de Salud y en el Seguro Social, hay una enorme fuga de especialistas. ¿Por qué razón? Porque hay maltrato laboral, hay acoso, hay sobrecarga de trabajo y mala remuneración. Y encima de todo, que los salarios no son los adecuados y hoy van a retirar el único incentivo salarial que se tiene. Entonces mucha gente está diciendo, pues miren, la verdad es que no vale la pena pues estarme matando de este modo para medio lograr salir adelante, no vale la pena. Hay muchos colegas que se están dedicando incluso a cosas que ya no tienen nada que ver con medicina, que son un poco más rentables. ¿Ven bien ustedes el hecho de estar llamando a médicos extranjeros con el extranjero? Preocupa esta situación porque nosotros lo hemos establecido en un Plan Nacional de Salud, pues hay objetivos. Dentro de ellos, obviamente, cómo alcanzarlos. Pero estábamos hablando nosotros que esto sería el plan 16 o 17 a tomar en cuenta para poder abarcar lo que la población realmente necesita. Lo hemos dicho, nosotros como médicos acá, salvadoreños, sin necesidad de extranjeros, podemos cubrir alrededor del 90% de la demanda que se necesita actualmente en el sector salud. Y ese 10% se puede cubrir de cualquier otra manera. Ahí entra entonces algún plan contingencial en ese sentido, pero creer que poner que los médicos extranjeros van a venir a solucionar nuestro problema de salud realmente preocupa, porque entonces estamos tomando medidas improvisadas o hacia qué vamos. Entonces eso es lo que debemos nosotros inculcar en la mente de la población. Los médicos lo estamos haciendo y le estamos diciendo, mire, este es un plan, ¿en qué sentido? Porque el problema y lo que siempre ha tenido miedo y temor es a la privatización y clasificar a la gente. Y eso nosotros lo hemos dicho es perjudicial. Si vamos a poner personas de categoría A, categoría B y categoría C, es decir, nuestros obreros que están ganando el salario mínimo, lastimosamente ellos van a salir fuera de este tipo de cobertura y entonces les va a tocar lo que sobra de los diferentes sistemas. No, eso no es lo que no queremos. Actualmente nuestro sistema de salud da cobertura a aquella persona que trabaja en el área de limpieza como aquel gerente de marca de cualquier empresa que nosotros podemos saber. Todos tienen la oportunidad de optar a cualquier tipo de tratamiento, por costoso que sea, y eso es lo que debemos de mantener y rescatar. Eso es lo que sucede en el Seguro Social y eso es lo que queremos para la población en general. Ok, tenemos otra pregunta ahí. Saludos. ¿Puede llegar a un paro nacional si no hay negociación, doctor?
Pues no sé, yo creería que sí. O sea, si las cosas, como dije hace un rato, siempre en estos movimientos la primera convocatoria es bien pobre. Y en la medida que el tiempo va pasando y las convocatorias se van volviendo cíclicas, entonces más gente se va sumando. Ok. ¿La califica de pobre entonces? No, o sea, eso es lo que normalmente sucede. Entonces, si la primera convocatoria siempre ha sido bien pobre, pero el sábado lo que vimos fue diferente, entonces quiere decir que de aquí en adelante las cosas pueden ir escalando. En palabras del presidente, pues de 2 a 4, de 4 a 8, de 8 a 16, de 16 a 32, de 32 a 64, 10 millones, 5 millones, etc. ¿Ya hay médicos extranjeros que han aplicado? ¿Qué información tienen ustedes? No, al respecto no tenemos todavía información. Creemos nosotros que en estos... es que es bien difícil porque el hecho de aplicar a El Salvador es cierto que no es... me imagino que van a dar facilidades en ese sentido, pero tienen que pasar una serie de requisitos y sobre todo que tienen que dar un año social. Tienen que tener sus atestados obviamente en regla y pasar un examen de admisión. Entonces no es fácil el hecho de aplicar tampoco al país. Creemos nosotros que debería de mantenerse estos requisitos porque es a nuestra población a la que van a atender. Entonces se ha hablado mucho de humanización. Y entonces, en ese sentido, traer médicos extranjeros solo porque hablan diferente a nosotros, no creemos que vaya a ser la solución para realmente darle beneficios a la población. Resultados así, objetivamente, no conocemos porque para variar la información está oculta. Pero creemos de que el resultado no ha sido lo que probablemente esperaban porque se empezó pescando en Colombia. Luego se pasó a Argentina, luego se pasó a Brasil, luego se pasó a Costa Rica y ya en la semana anterior abrieron para que los profesionales locales también pudieran acceder a esta bolsa de trabajo. Entonces, lógicamente, pues, si pensamos con lógica, quiere decir de que no tuvieron el resultado esperado, porque han estado pescando pues, en diferentes lugares. Tenemos otra pregunta. Saludos cordiales, dice... ¿Puede llegar a un paro nacional si no hay...? Esta pregunta ya la respondimos. Vamos a ver. ¿Se puede sustituir a médicos que un hospital sin enfermeras no resiste 2 días? Dice, ¿se puede sustituir a médicos de un hospital sin enfermeras no resiste 2 días? Dice, Tal vez ahí la idea es... bueno, nosotros cuando nos referimos a personal de salud, no nos referimos exclusivamente a médicos. A médicos, sí. Personal de salud están médicos, enfermeras, técnicos de laboratorio, de rayos X, del laboratorio clínico, fisioterapia y todos los otros servicios de apoyo, gente que hace la limpieza. O sea, en realidad, la vida de un hospital no puede llevarse a cabo si falta alguien de todos esos grupos. A ver... ¿sí están dispuestos ustedes a hacer una revisión de cómo se aplica el escalafón o se deja abierto para que sea aplicado a todas las áreas? Porque en esta discusión que hemos tenido en este mismo foro, muchos son de la idea de que hay quienes lo merecen ser sometidos a esos procesos de evaluación y otros que a lo mejor también, pero no en la misma, digamos, magnitud que podría ser evaluar a un administrativo frente a un especialista de ustedes que llevan un grado profesional, ¿no? Correcto, así es. Nosotros hemos hecho la diferencia entre el personal operativo y administrativo como tal y también creemos sí que se tiene que revisar. Ahora, no somos nosotros los que vamos a establecer quiénes sí y quiénes no. Debe de hacerse a través de unas tablas especiales, debe de hacerse a través, obviamente, de las evaluaciones que se hacen. A nosotros como Seguro Social nos hacen 2 evaluaciones al año y de eso depende, el hecho de uno, el continuar trabajando y 2, el hecho de alguna bonificación que se pueda dar. Entonces, creemos que las evaluaciones deben de existir. Claro, el problema con las evaluaciones es el sesgo cognitivo que puede tener por parte de la jefatura, que si me cae bien o me cae mal. Entonces, deben de establecerse los parámetros de cómo esta evaluación realmente va a ser objetiva y que se va a alcanzar el fin último, que es realmente dar una atención de calidad.
Entonces, esta es la situación. Si yo tengo un conglomerado de pacientes, obviamente más de alguno de ellos se va a sentir insatisfecho. ¿Por qué? Porque va a esperar más que las otras personas, porque va a tener que tardarse más en llegar a hacer otro tipo de actividades por el hecho de estar esperando. Entonces, si yo logro tener la capacidad establecida con el personal adecuado y con la cantidad de personal que yo necesito, pues obviamente debemos de tener una evaluación como tal y rígida. Pero si yo tengo en este momento hacinamiento de pacientes en los hospitales y tengo, como mencionaba un cartel que decía 300 pacientes para un médico, y mencionaba el otro que eran 40 niños para un maestro y 40 escoltas para un político, hacía la comparación una persona en la marcha. O sea, realmente esto es lo que debemos nosotros de inculcar en la población, que haya un análisis crítico y un juicio a todas esas acciones que se están dando, porque lo que queremos es mejorar. Ok, a manera de conclusión y reflexión, el mensaje que quieren enviar. Pues la población tiene que tener claro que para que ellos reciban un servicio de salud que tenga el nivel de calidad que se espera o que buscamos, tienen que existir 3 cosas. En primer lugar, un personal que esté bien preparado. Eso en El Salvador lo tenemos, porque el nivel profesional de los médicos, las enfermeras, los técnicos y todo es realmente de la mejor calidad. En segundo lugar, tiene que haber personal suficiente. Eso es lo que no tenemos, porque OMS ha dicho que se necesitan al menos 23 médicos por cada 10.000 habitantes y nosotros no llegamos ni a 17. El estándar, digamos, una enfermera tiene que atender 10, 12 pacientes y nuestras enfermeras atienden a veces hasta 40, 50 personas. En cuidados intensivos es una enfermera por 1 o 2 pacientes. Nosotros en cuidados intensivos tenemos una enfermera para 5, 6, 7 pacientes. Entonces, lógicamente, si el personal no es suficiente, no puede haber calidad. Y por último, tiene que haber un personal que esté motivado. Y por la motivación pasa también condiciones adecuadas, no maltrato, no acoso y remuneraciones adecuadas. Bueno, el tiempo se nos fue, quiero agradecerles. Muchas gracias. Me dicen que esta pregunta, pero eso ya la habíamos puesto, Sí, ya habíamos contestado. Vamos a ver. Vamos a desde luego, despedirnos. ¿Ustedes cómo miran si en un momento... Ah, no, entonces están cambiando. Ahí está. ¿Ustedes cómo miran si en un momento se unen el sistema público con el seguro? Esto tiene que ver mucho también con el tema que se habla, y es una muy buena pregunta, sí. Porque se especula muchísimo que podría haber una fusión entre la Administración Pública de Salud y el Seguro Social. Tal cual estamos, vendría a ser un golpe más duro a la población salvadoreña en su sistema de salud. Sí se concretiza eso. Sí se concretiza el el hecho hecho de... ¿O es la solamente un rumor? Por el momento, sí se han estado viendo a nivel nacional y en diferentes sectores donde se está queriendo mezclar. Y ya estamos viendo problemas porque son cirugías que se están retrasando, ¿verdad? Porque se están queriendo utilizar hospitales de la red nacional por parte del Seguro Social y están chocando. Okay. Bueno, vamos a estar a la expectativa de este tema. Les agradezco que nos hayan acompañado esta mañana. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Feliz día. A nuestro público también, gracias por la participación muy activa, con sus preguntas muy interesantes. Vamos a la pausa cuando regresemos. ¿Cómo se prepara el gobierno desde la perspectiva de protección civil? ¿Cuáles son las acciones que se van a presentar para prevenir desastres en lo que resta de la época de invierno y sobre todo de las lluvias que se han anunciado para los próximos días? Vamos a la pausa y regresamos con más. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos ahora a conocer desde la perspectiva que tiene Protección Civil en cuanto a las acciones para prevenir desastres por lluvias, que por cierto estamos ya en una fase casi culminante de lo que podría ser el tema del invierno, y quiero darle la más cordial bienvenida precisamente a su director, al licenciado Luis Alonso Amaya. Bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, Ernesto. Gracias nuevamente por la invitación y la oportunidad, como siempre, de poder trasladarle a la población salvadoreña el trabajo de Protección Civil. Un saludo a toda la audiencia de Canal 21, especialmente a un buen amigo, don Antonio Sánchez, que siempre está al pendiente del quehacer del sistema de Protección Civil. Qué bueno. Siempre hemos sido consecuentes de poder abrir este espacio también para que ustedes como parte gubernamental
puedan darnos a conocer sus valoraciones, su evaluación de todo el sistema de protección civil y particularmente de la situación actual de lluvias en el país y cómo de alguna manera estamos cerrando este ciclo y todavía lo que espera, porque según entiendo, de acuerdo a lo que me decía la vez pasada el ministro de Medio Ambiente, todavía vamos a tener lluvias todo este mes de octubre y parte de noviembre, que viene casi al cierre, ¿no? Definitivamente. De lo que es la actividad de invierno, ¿cierto? Definitivamente, Ernesto. Fíjese que podríamos decir que la perspectiva climática ahora mismo pudiera extenderse hasta mediados de noviembre, ¿verdad? Hay que recordar que el invierno empezó un poco tardío. Hemos tenido diferentes picos en todo lo largo del periodo lluvioso. Tuvimos el campo depresionario en junio que básicamente entre el 17 de junio, que fue el día en el que tuvimos el primer pico más alto de pluviometría, hasta ahí por el 20, 25 o 27 de junio, 10 días casi de lluvia bastante sostenida, tuvimos un promedio de 900 milímetros. Entonces, aunque empezó tardíamente el periodo lluvioso, hemos tenido diferentes periodos o diferentes picos en los que hemos tenido pluviometrías muy importantes. Durante el fin de semana registramos acumulados de agua arriba de los 40 milímetros en varios puntos del país. ¿Esto qué significa? Que definitivamente el periodo lluvioso no se va todavía, ¿verdad? La época lluviosa no se va. Hay que tener mucha cautela, como siempre lo hemos venido diciendo, sobre todo a las personas que viven cerca de los ríos, cerca de las quebradas, a pesar de que pasamos, porque hay que decir que septiembre nos trató muy bien, ¿verdad? Septiembre nos trató muy bien, tuvimos algunas tormentas, pero no ha sido como usualmente es a septiembre y octubre, ¿verdad? Con acumulados hasta de 300, 400 milímetros. Agosto, septiembre y octubre por siempre han sido los meses más copiosos históricamente. Ahora pareciera que ha sido todo lo contrario, ¿verdad? Pero hemos tenido repuntes fuertes. Así, claro, por eso le decía que hemos tenido por momentos algunos. Bueno, ayer 40 milímetros a estas alturas del año ya no es nada despreciable, ¿verdad? Y sobre todo porque cuando vemos esos repuntes son críticos. Definitivamente. Porque no lo esperábamos, ¿no? Sí. Que han habido hoy, la característica de este cambio es que de repente viene el gran porrazo de agua, ¿no? Y esos, Ernesto, digamos que en la jerga hidrológica y meteorológica se conocen como eventos meteorológicos extremos, que indudablemente tienen que ver ya con todo este proceso de cambio climático. En la medida en que eso se vaya agudizando, es decir, que el cambio climático se vaya agudizando, definitivamente vamos a tener estas lluvias, bueno, en términos técnicos le llaman convectivas, se forman básicamente de la nada, pueden llegar a dejarnos hasta 80, 100 milímetros de lluvia, que a estas alturas del año, como le decía, cuando ya hemos tenido lluvias bastante sostenidas en algunos periodos, ya es muy importante. ¿Por qué? Porque hay mucha escorrentía, las famosas quebradas de invierno, ahora mismo tienen un caudal muy, pero muy importante, que tiende a crecer intempestivamente cuando tenemos justamente esas lluvias convectivas o esos fenómenos meteorológicos extremos. ¿Cuál es el punto de todo esto? Yo creo que es importante que la población sepa que, sobre todo los que viven cerca de estos lugares, que el caudal de un río o de una quebrada puede incrementarse de un caudal que no tiene mayor fuerza para arrastrar a una persona, a un semoviente o a cualquier animal, puede llegar a tener caudales muy, pero muy importantes y arrastrar a una persona. Entonces, el punto es que siempre es importante estar al tanto de la información que a través de diferentes fuentes y obviamente a través de ustedes que siempre pues nos dan la oportunidad de poder expresarle a la población y mantenerla informada sobre cuál debería ser el proceder y actuar cuando tenemos este tipo de fenómenos, ¿verdad? A ver, don Luis Alonso, sabemos que se presentan fenómenos fuertes, huracanes, y especialmente en la zona del Atlántico y también aquí en el Pacífico, que hoy se están presentando y muy cerca, casi frente a nuestras costas. Aunque no somos directamente afectados, digamos, directamente por los huracanes del Golfo o el Caribe, ¿cómo están las condiciones
que se presentan con respecto a este que está actualmente. Hay un fenómeno. No sé si podemos apoyarnos también ahí con el Wenning o la imagen satelital, porque tenemos uno que entiendo advierte de que vamos a tener este fin de semana y creo que todavía remanentes fuertes. Todavía. Afectaciones. Lo que sucede en estos casos, don Ernesto, es que teniendo un fenómeno en la cuenca atlántica, hay que recordar que este tipo de fenómenos, en primer lugar, siempre buscan latitudes más altas, ¿verdad? Es una condición natural condicionada por los vientos alisios. Por otro lado, el hecho de que estos meteoros estén girando contrario a las agujas del reloj, puede ser que en algún momento arrastre toda la humedad del Pacífico hacia tierra salvadoreña. Ese es el punto en el que nosotros deberíamos prestar mucha atención, porque puede en algún momento toda esa humedad. Por ejemplo, ahora mismo con esta imagen estamos viendo que tenemos alta probabilidad. Incluso lo rojo significa que sí o sí nos está lloviendo muy importante a, qué sé yo, 100, 120 kilómetros, 150 kilómetros, pensemos, de la costa salvadoreña frente a Usulután. Entonces, si de repente vemos toda la imagen, lo que estamos viendo es un arrastre de humedad que en algún momento podría entrar a territorio salvadoreño, y eso es lo que nos puede dejar en algún momento precipitaciones importantes, sobre todo en la costa salvadoreña. Si ahora mismo extrapolamos esta probabilidad, ¿verdad?, de precipitación a los escenarios de riesgos que incluso están dispuestos o están descritos en el plan invernal, en términos prácticos, ¿qué significa eso? Que podríamos tener inundaciones en toda la costa salvadoreña. Pese a lo que está mostrando esta imagen, voy a tratar la manera de un poco, como usted bien lo dice, ¿verdad?, de ubicar cómo estamos siendo impactados en este momento por el sistema. Así es digamos, así es nuestro clima, así es nuestro, digamos, cómo se mueve el tema de los pronósticos, porque podemos ver en esa imagen cómo toda esa condición, humedad, sí. No, la condición más que estaba frente a las costas de Yucatán, todo el sector de México arriba, Cancún, que se preveía que podía tener una, digamos, una afluencia el fin de semana, muy de hecho en imagen muy fuerte, ahora ya lo vemos bastante difuso, ¿verdad? Y creo que vamos a tener más tranquilidad, ¿no? Yo creería que sí. Podríamos hablar de que lo más crítico pudo haber sido entre sábado y ayer. Llegamos a tener, insisto, 40, 45 milímetros. Pareciera que vamos a tener una semana relativamente tranquila, ¿verdad? Así es. Vamos a estar muy a la expectativa de eso. Cuéntenos un poco sobre el tema de presupuesto, ¿no? Cómo se proyecta hoy con este nuevo tema del que se está hablando muchísimo. Y sobre todo también del trabajo concatenado que se tiene con el resto de instituciones. Voy a hacer una pausa y hablamos de esto cuando regresemos. 7:48. Abierto nuestro WhatsApp también para que usted pueda formular sus comentarios o preguntas para nuestro invitado en esta segunda parte del programa. Ahí está, el 7681-3259. A disposición de usted para que nos escriba. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos nuestra conversación con el director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, y hemos hecho una valoración con respecto a cómo está cerrando el ciclo de invierno y el nivel de atención que se ha tenido a partir de todo el trabajo concatenado con otras organizaciones que representan o están integradas al sistema de protección civil. Me gustaría que habláramos un poquito de las proyecciones en cuanto a presupuesto y sobre todo también al tema de invertir en la prevención, en la educación. La semana pasada, por cierto, se llevaron a cabo varios simulacros. Efectivamente. Para hilvanar un poco las dos preguntas, ¿no? Le cuento, don Ernesto, que ahora mismo bueno, de hecho, quisiera empezar de viernes hacia lunes, ¿verdad? La semana pasada desarrollamos la semana de la reducción de riesgo de desastres. El día viernes le comento que presentamos ya formalmente el Plan Nacional de Reducción de Riesgos basado en 4 estrategias muy puntuales, ¿verdad? Una tiene que ver con la gobernanza, dentro de la que podríamos
por ejemplo, describir temas relativos a normativa, temas relativos a la educación no solamente informal, porque hay que decir algo. Yo creo que en el país se han desarrollado muchos procesos de formación en materia de prevención de desastres, en materia de reducción de riesgos, en materia de preparación para respuestas, pero sí o sí han sido la mayor parte de estos procesos informales. Ahora queremos apostarle. Bueno, les cuento que ya tenemos un técnico y ese es uno de los logros, diría yo, de esta administración, tener un técnico en gestión de riesgos y un técnico en salvamento y extinción de incendios, que se está ejecutando con, diría yo, con el apoyo de una universidad privada. En este plan hemos descrito también, don Ernesto, un proceso sostenido de inversión que por lo menos en los siguientes 5 o 6 años debería permitir 3 cosas muy puntuales. Número 1, tener en cada departamento de El Salvador, es decir, tener en cada cabecera departamental un centro de operaciones de emergencia departamental que pueda ser el símil del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, en el entendido de que para tomar decisiones operativas de nivel nacional hay una cadena de cosas que deberían ir sucediendo desde el nivel municipal al departamental y posteriormente al nacional. Número 2, procurar que en cada una de estas salas de situación o en cada uno de estos COEs tengan muy pero muy claro un manual de funcionamiento cada vez que hay una amenaza materializada, bueno, partiendo desde la activación del sistema de alerta, ¿verdad? Y número 3, crear equipos de respuesta como los que ya tenemos. Si bien es cierto, los equipos tácticos de protección civil, los equipos de guardavidas, el grupo USAR, El Salvador, el grupo de búsqueda y rescate urbano, crear otros equipos que le permitan al país tener esa listeza operacional. Eso también pasa por equipamiento. Hasta hoy puedo comentarle a usted y a nuestra amable teleaudiencia que hemos registrado ya un promedio de $7 millones en inversión en materia de preparación y respuesta. Ahora queremos también impulsar una inversión resiliente. ¿Qué significa eso? Que en función de un trabajo sostenido en materia de reducción de riesgo, o vaya, si le queremos llamar de otra forma, en materia de gestión prospectiva del riesgo, se considere, diría yo, todos esos, diría, metodologías que se están aplicando, y no solamente a nivel regional, sino a nivel global, a partir del marco de Sendai 2015-2030. Entonces, es un plan que hemos presentado. El día jueves tuvimos un simulacro, el simulacro nacional. Tenemos, o mejor dicho, diría yo, estamos muy satisfechos a partir de que hemos registrado un promedio de 7,000 instituciones que participaron dentro de estas empresas privadas, empresas no gubernamentales, empresas gubernamentales. Tuvimos un simulacro muy importante de atención prehospitalaria y manejo y control de incendios en un centro comercial en Ciudad Merliot, sí, que diría yo que ha dejado resultados muy importantes. Le apostamos en algún momento, don Ernesto, en primer lugar a medir tiempos reales, ¿verdad? Es decir, yo sé que no es primera vez que se hacen simulacros, sí, yo sé que no es primera vez, pero algo que nosotros hemos venido impulsando desde la Dirección General de Protección Civil junto a todo el equipo de trabajo, es decir, delegados de protección civil en el nivel departamental, en el nivel municipal, en el nivel regional, lo que venimos apostando es a una verdadera preparación que tiene que ver con que para hacer un simulacro, en primer lugar se tenga verdaderamente un plan para evaluar capacidades, porque si no lo que estaríamos haciendo es un show televisivo, sí, o cualquier, sí, otra cosa menos un verdadero simulacro. Pero detengámonos ahí porque cualquiera, como usted dice, puede decir que esto es un show, que, sí, esto no tiene, sí, sentido, sí, pero a la hora de los, digamos, como, perdón el término, lo voy a ocupar bien a lo popular, a la hora de los que hubo. Exacto, sí. O sea, no, a veces no sabemos cómo actuar, definitivamente. Y lo que se hace es medir la capacidad
medir la reacción. Hay muchos elementos que se toman en cuenta a la hora de esta situación. Totalmente. Y lo que hemos querido es medir una verdadera capacidad. Ok, vamos a ver. Tengo una pregunta acá y vamos a planteársela gracias al televidente. Pregunta a su invitado, ¿cuál es el plan para prevenir incendios forestales este verano venidero en el municipio de Cucatlán Norte y específicamente en el extinguido volcán de extinto volcán de Guazapa? Sí, es el extinto volcán de Guazapa. ¿Vamos a contar con el apoyo del Cuerpo de Bomberos? Pregunta. Bueno, esa es una de las tareas en las que ahora mismo nos estamos enfocando. Le cuento que recién hemos terminado de revisar la política, bueno, no la política, sino el Plan Nacional de Incendios Forestales, o lo que a nuestro juicio debería ser el plan de manejo del fuego, no tanto de incendios forestales, sino de manejo del fuego. A partir de que obviamente pues hay diferentes situaciones que tienen que ver. Respondiendo a la pregunta puntual, sí, obviamente pues el Cuerpo de Bomberos ha tenido, ha sido una de las instituciones que ha tenido un empuje pero muy importante en esta administración, a partir de que no solamente tienen mucho más talento humano, sino que también han hecho una inversión muy importante en equipamiento. Pero hay un detalle que me gustaría mencionarle al amigo televidente, y es que una de las cosas a las que les estamos apostando, don Ernesto, es también formar brigadas comunitarias de incendios forestales. ¿Por qué? Si bien es cierto, se tiene una buena cantidad de estaciones de bomberos, de algo debemos estar pero muy claros. ¿Quiénes dan la primera respuesta cada vez que hay un incendio o un conato de incendio forestal? O en muchos casos, un incendio en maleza que termina migrando a un forestal y después, en algunos casos, hasta incendios estructurales, conocidos esos como incendios de interfaz. Pues justamente en la comunidad. Entonces, hay que pensar también en las comunidades, hay que pensar en que deberían por lo menos tener la formación mínima del curso de bomberos forestales a fin de que ellos puedan dar la primera respuesta e indudablemente pues en incendios forestales, como lo hemos venido haciendo estos últimos años, no solamente bomberos, cada vez que hay un incendio, sobre todo de gran magnitud, se suma bomberos, Fuerza Armada, policía, equipos tácticos de protección civil, comisiones municipales de protección civil, a fin de poder atender ese tipo de situaciones. Bueno, se nos fue el tiempo. Yo quiero agradecerle el que nos haya permitido conversar precisamente sobre esos temas. El combate del dengue sigue, ¿verdad? Porque por supuesto, vigente, seguimos trabajando en esa lucha de poder erradicar todos los... Definitivamente. Criaderos de zancudo. Gracias por habernos acompañado. Al contrario, gracias a ustedes, don Ernesto. Un placer saludarle a usted y a toda la teleaudiencia de este programa. Así es, en efecto. Los invito a que no se pierdan Pulso Ciudadano esta noche con Julio Valdivieso. Estará el doctor e investigador Oscar Picardo dando a conocer aspectos importantes sobre la realidad del país. No se lo pierda con Julio Valdivieso esta noche. Gracias. A las 8 de la noche y a las 9 por Canal 19. 8, Canal 21. No se lo pierda. Gracias. Por mi parte, esto es todo por hoy. Les deseo una feliz semana. Recuerde proyectarse y poder concluir todas aquellas metas, todos aquellos proyectos que tenga en su vida. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas.